que les he presentado en la primera semana. En la primera unidad hablábamos de relés electromagnéticos y en la segunda unidad hablamos de fundamentos de señales. ¿Qué es lo que pasa? Que todas, la parte de electrónica, todas aquellas magnitudes físicas que tenemos, por ejemplo, mi voz, el audio, el voltaje, la corriente, la potencia, todos ese tipo de señales que se generan dentro de nuestro ambiente, para poderlo tratar dentro de la electrónica, necesitamos tratarlo como señales, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, usted quiere amplificar una señal de audio. Entonces, para poder amplificar esa señal de audio, ¿qué es lo que hacen las personas? Adquieren esa voz o el audio que necesitan, ¿verdad? Lo adquieren en las computadoras, lo procesan, ¿verdad? Empiezan a escuchar mi grabación, el video que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, y resulta que por ahí hay mucho ruido o ese tipo de cosas, le ponemos filtros, ¿no? Procesamos esta imagen, ¿no? Hoy en día ya hay software que nos permiten editar videos, pero procesamos, ¿no? ¿Cómo está viendo la computadora? ¿Cómo lo podemos ver electrónicamente? Es procesándolo de esa forma, ¿no? En los amplificadores vemos que ponen diferentes tipos de filtros para eliminar el ruido. ¿Cómo sabemos qué filtro usar? ¿Cómo podemos diseñar un filtro? Pues el electrónico tiene que ver una señal de audio, ¿sí? El electrónico ve esa señal de audio y sobre esa señal trabaja, ¿no? Eso es lo que hace la parte electrónica con todas las magnitudes físicas que hay a nuestro alrededor. Entonces, por eso aquí he puesto la definición de señales de esa manera, ¿no? Que es toda magnitud física cuyo valor varía en el tiempo, ¿sí? Si yo estoy hablando ahorita algo, la siguiente, cada segundo está variando, ¿verdad? A veces puedo que hable un poquito más duro, a veces hablo un poquito más bajo, ¿no? Son variaciones y en el tiempo van cambiando. Yo no puedo mantener un mismo tono de voz, por ejemplo, digo, chicos, ¿cómo están? Sí, por más que quiera, siempre van a haber variantes, ¿no? Varía en el tiempo. ¿Qué más tenemos? Este tipo de valores, que valga la redundancia, que varían en el tiempo, suelen representarse o mediante el uso de una variable independiente. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros conocemos de matemáticas que nos daban en el primer semestre cuando definíamos funciones, ¿verdad? Las funciones, ¿cómo se definía una función, verdad? F de X, es decir, que la función tomaba valores de X y después definía la función, ¿no? Por ejemplo, X cuadrado. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Voy a poner así, X cuadrado más 2XT más 1, no se me ocurre, ¿no? Ya. Esta señal, ¿sí? Representaba una gráfica, ¿verdad? ¿Sí o no? Que nosotros podíamos representar normalmente esto que era una parábola, ¿no? Entonces, sabemos que para poder dibujar esta función teníamos que, perdón. Teníamos que estarle dando valores a t, ¿verdad? Ay, perdón, ya les estoy confundiendo yo aquí con mis... Le vamos a poner así, le vamos a quitar el x de t, ahí para... Yo poniendo ahí, ¿no? La falta de práctica a cualquiera le pasa, ¿no? Aquí tenemos f de x, ¿no? F de x es igual a x cuadrado. Entonces, para poder dibujar la función, ¿verdad? Que empezaba a variar en el tiempo, necesitábamos darle valores a x, ¿no? Es decir, hay una variable que establece o que va a generar esa señal, ¿no? En este caso, f de x también lo representábamos como y, e íbamos dando los valores, ¿verdad? Y después
simplemente graficábamos nuestra señal. Entonces, para representar una señal, ¿sí? Pues básicamente necesitamos eso, ¿no? Dibujarla en función de una variable independiente. En este caso yo, por ejemplo, voy a poner Y y voy a poner X, ¿no? Esta es nuestra variable independiente, ¿verdad? Y esta es nuestra variable dependiente. Es decir, depende de qué? De esa variación en el tiempo, ¿no? Eso es algo que ustedes ya conocen desde matemáticas, ¿no? Cómo graficar una señal. Sin embargo, en electrónica también nos permite definir algunas señales. Por ejemplo, hay algunos elementos o hay algunos dispositivos electrónicos que generan este tipo de señales, señales de diente de sierra, ¿sí? La mayoría de temporizadores, de relojes digitales, generan este tipo de señal de pulso cuadrado, donde suele tomar un valor y el otro valor es 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso podemos representar la salida de un temporizador, ¿no? Esta señal sinusoidal, ¿qué representa esta señal sinusoidal? Corriente alterna. Corriente alterna, perfecto, ¿no? En electrónica, una señal senoidal representa claramente un valor de corriente alterna. Y podemos tener acá, este de aquí toma valores entre 1 y -1 negativo, ¿no? Por ejemplo, también pueden ser otro tipo de temporizadores, ¿no? Que trabajan, ¿no? Entonces yo me imagino, o les planteo el ejemplo, de que hay algún tipo de equipo. Para yo poder mejorar la calidad de ese equipo, voy a tener que adquirir la señal y para posteriormente analizar. Ahora, vamos a hablar de las senoides porque es lo que nos interesa dentro de nuestro estudio. ¿Por qué se escogió la senoide para representar la corriente alterna? ¿Sí? Y esa es una pregunta muy importante. La integral del seno, no sé si me equivoqué aquí, seno de x es igual a coseno de x, ¿no? O por ejemplo, la derivada del seno de x con respecto al tiempo es igual a menos coseno de x, ¿no? Entonces, como vemos, la integral del seno es igual al coseno de x. Y asimismo, la derivada del seno es igual a menos coseno de x, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de senoides, nos vamos a referir a todas aquellas funciones que sean seno o coseno, ¿sí? Nosotros sabemos que la función seno, ¿verdad? Es esa que empieza en 0, ¿sí? Porque el seno de 0 es 0, ¿verdad? ¿Estoy mal? Y sabemos que la función coseno, estoy al revés, que ahorita se me cruzan los cables, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a decir que una senoide bien puede ser una función seno o bien puede ser una función coseno, ¿sí? ¿Por qué se escogió una senoide para representar la energía eléctrica? Por esta propiedad matemática, ¿no? De que sus derivadas e integrales son iguales a otra senoide, lo que les había dicho, ¿no? Que la derivada del seno es el coseno, de menos coseno de x, o la integral del seno es el coseno de x, es decir, una senoide es igual a otra senoide, ¿no? Por eso se utiliza para representar las funciones de corriente alterna mediante esta función. Lo que ya nos había dicho un compañero por ahí, pues representa básicamente la corriente alterna, ¿sí? ¿Y qué más nos dice aquí? Que invierte intervalos regulares, es decir, alterna, toma valores positivos y toma valores negativos.
¿Qué más nos plantea? ¿Por qué se utilizan? Porque son fáciles de generar y de transmitir las senoides, ¿no? Las senoides que representan la corriente alterna son fáciles de generar y transmitir. Es decir, tengo una generación de tensión en un punto dado y necesito distribuirlo, digamos que aquí al agua, y digamos que tengo el punto de distribución, que fuera la de Givino Verde, que fuera nuestro punto de suministro de tensión. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder transmitir voltajes desde allá hasta acá, muy probablemente perdemos, ¿verdad? Podemos perder voltajes en el camino. Es por eso que las líneas de transmisión o los voltajes de transmisión son mucho más grandes que las líneas de distribución que tenemos aquí en las casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Givino Verde llega aquí a alguna subestación, la verdad desconozco dónde queda aquí una subestación, pero digamos que quede en el parque Nueva Loja, ¿no? Transmiten mediante líneas mucho más grandes, van a transmitir el voltaje sin pérdidas, ¿no? Esa misma característica de las señales de corriente alterna permite transmitirlo sin pérdidas y de ahí en adelante distribuirlo a través del uso de líneas y de transformadores para que lleguen a nuestras casas. Y a usted hoy en día, pues mientras está trabajando, mientras está recibiendo clases, no tiene pérdidas, ¿verdad? No se le va la luz, no pasa ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Quién descubrió la energía alterna? Ya habíamos dicho, ¿quién trabajó en esta generación de esta idea? ¿Quién era? Nikola Tesla. Muy bien, Nikola Tesla, ¿no? Que él, en realidad lo que él demostró es que la corriente alterna permitía un flujo de energía más económico, ¿no? La corriente directa era mucho más cara de generar que la corriente alterna. ¿Quién me dice cómo se generamos esta energía eléctrica que tenemos aquí en nuestro país, por ejemplo? La de Coca-Cola Sinclair. La de Coca-Cola. ¿Qué es la Coca-Cola Sinclair? La compañía hidroeléctrica. Una hidroeléctrica, ¿verdad? Gracias, Kevin, ¿no? Entonces, básicamente esa es la forma en la que dijo Nikola Tesla. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la fuerza, ¿verdad? La fuerza del agua, ¿sí? La fuerza del agua natural, por ejemplo, lo que hay aquí hoy en día y que también fue su principal ventaja y ahora desventaja, pues era estas depreciaciones que hay ahí por San Luis, en San Rafael, ¿no? Habían grandes depreciaciones, es decir, había una gran fuerza natural de agua. Entonces, por ahí crearon la Coca-Cola Sinclair por ese motivo. Sin embargo, pues no tomaron en cuenta el proceso natural que este tipo de fuerzas por lo general va ganando con el tiempo y va generando socavones dentro de la naturaleza propia. Entonces, esos tal vez fueron estudios de ingeniería que no realizaron apropiadamente y por eso hoy en día tenemos este problema, ¿no? Esa fuerza de agua normalmente es enviada, voy a dibujar así de una forma no tan buena. Normalmente es enviada a un tipo de turbina, ¿verdad? A diferentes turbinas. Hay diferentes tipos de turbinas, una de ellas son las tipo Pelton, que básicamente basa en el diseño de las paletas, es lo que difiere de una turbina a la otra, y esas son unas de las que habían implementado dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, al momento de basar por esas turbinas, por esas paletas, ¿verdad? Esa fuerza mecánica se transformaba en ¿qué? En fuentes de voltaje, en fuerza, ¿no? En fuerza o en tensión. ¿Sí? Y esa fuerza mecánica generaba voltaje. Pero este voltaje es demasiado alto, el voltaje que se genera aquí, que tienen que transformarlo, tienen que disminuirlo
para poder utilizarlo. Para poder transmitirlo tienen que volver a aumentarlo y para poder distribuirlo tienen que volver a bajarlo, ¿no? Entonces la tensión tiene todo un proceso, todo un tratamiento detrás de ella. Ya les voy a poner ahí un pequeño de esta parte introductoria el día de mañana para que ustedes extiendan un poquito en este tema de la generación de la energía eléctrica, ya que estamos hablando de este tema, ¿no? Entonces, esas son las características y lo que nos dice aquí, por último, toda la industria de comunicaciones, de electrónica, de electricidad, basa su funcionamiento en el uso de senoides, ¿no? Entonces, por ende, es nuestro mejor recurso para trabajar. Una senoide dijimos que era de este tipo, ¿no? La señal sinusoidal. Me verificaron el seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces empieza de esta forma, ¿no? ¿Cómo se define una señal sinusoidal? ¿Sí? Ustedes ya conocen, ustedes van a decir, ¿por qué me da esto? No, pero hay que definir todo, ¿no? Es una señal o una función que varía en el tiempo, depende de un valor de amplitud, se multiplica por la señal sinusoidal y tiene un argumento que varía en el tiempo y que permite ir graficando la señal. Por ejemplo, el seno de 0 es 0, el seno de 90 es 1, el seno de 180 otra vez es 0, ¿verdad? El seno de 170 es menos 1 y el seno de 360 es 0. Es decir, va variando, ¿no? En ese rango o en ese argumento, ¿verdad? Para ir tomando los valores. En este caso, esta es una señal periódica, ¿sí? ¿Por qué es una señal periódica? Ustedes ya saben esas definiciones. ¿Qué es una señal periódica? Y a ver, Joao, ¿qué era una señal periódica? Las que son como, bueno, las que se pueden encontrar como un patrón. Ya, tiene un patrón. ¿Y qué pasa con ese patrón en esa Que señal? se va repitiendo. Se repite en el tiempo, ¿verdad? Es decir, muy bien, gracias, Joao, ¿no? Lo que tenemos aquí, cumplimos un ciclo, ¿verdad? Cumplimos el ciclo, sube, baja, baja, sube y ahí empieza a repetirse, ¿verdad? No toma valores más por debajo, no toma valores más arriba, simplemente se mantiene en el mismo rango de valores y en el mismo espacio de tiempo que se repite, ¿no? Esa es una señal periódica en el tiempo. Parámetros que nosotros tenemos que definir de las senoides, ¿ya? Una vez que hemos definido la función de la senoide, vamos a ver cada una de las características de ellas. Primero tenemos BM, ¿no? Que es este valor que está aquí, que viene a determinar la amplitud de la senoide. Es decir, vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Ya? La función de la senoide, sabemos que el seno de 0 es 0, ¿no? Y digamos que el valor de la amplitud o la definición de esta señal es 2 veces seno de WT, ¿sí? Es decir, seno de WT es 0 por 2, 0, ¿no? Si tenemos el seno de 90 grados, tenemos seno de 90 es 1. 1 por 2, 2. Es decir, esa amplitud define el valor máximo que puede tomar nuestra señal, ¿no? Es esa amplitud o ese valor máximo que toma la senoide, tanto en valores positivos como en valores negativos. Sabemos que por ahí pueden haber variantes dependiendo de cómo está planteada la función,
pero básicamente esa es la amplitud, ¿no? Ese valor máximo que puede tomar nuestra señal. Pero acá tenemos menos Vm, ¿no? La frecuencia, ¿sí? Tenemos aquí una definición, nos habla de W, nosotros lo conocemos como la frecuencia angular de la senoide en radianes por segundo. ¿Qué significa la frecuencia? ¿Quién me dice que era la frecuencia angular de una señal? La frecuencia Inge La frecuencia es el angular. número de veces que se repite la función. Ya, muy bien, esa es la frecuencia de la señal, ¿no? La frecuencia angular, ¿sí? Define el ciclo como tal de la función y se mide en radianes por segundo, ¿no? Vamos a ver si puse en la siguiente diapositiva. Sí, acá más abajo. Ya. Tenemos aquí un término de frecuencia angular. Sin embargo, para nosotros definir la frecuencia angular, ¿sí? Normalmente nosotros lo que vemos son señales que varían en el tiempo, ¿verdad? Es decir, dibujamos en función del tiempo y de un valor, ¿no? Sin embargo, también podemos hacer un análisis diferente a esta señal. Podemos analizarle en función de la frecuencia y en función de la ganancia, ¿sí? Es decir, esa ganancia se puede bien medir en decibelios y esta frecuencia en radianes por segundo. ¿Sí? En radianes por segundo. Entonces, si hablamos de este tipo de frecuencia en radianes por segundo, estamos hablando de una frecuencia angular, ¿sí? Y aquí la gráfica ya no es igual, aquí lo que nosotros analizamos es la ganancia del sistema, por ejemplo, se me ocurre esta señal, ¿no? ¿Sí? Y la escala ya no es en base a la amplitud, sino en base a un crecimiento logarítmico, ¿sí? Entonces yo bien puedo analizar esta misma señal, puedo analizar la ganancia y puedo analizar su frecuencia angular, ¿no? Es decir, la variación o la ganancia que tiene esta señal, ¿sí? Pero no en función del tiempo, sino en función de la ganancia. Sino que nosotros normalmente lo que nos han enseñado es esto, ¿no? Siempre varía en el tiempo. Pero yo no puedo solo analizar en el tiempo, puedo analizar en la frecuencia, y en eso lo analizo en función de la ganancia, ese tipo de situaciones. Son análisis para establecer otros parámetros, ¿sí? Entonces nuestra frecuencia angular nos va a permitir determinar la frecuencia o con que se repite el ciclo, pero para poder determinar el valor de ganancia de esta señal, ¿no? Y finalmente podemos combinar esta frecuencia angular, ¿sí? Con la variación del tiempo y tendremos el argumento de la señal. Es decir, todo este valor por el que depende la función de seno. Ustedes ya deben conocer, la frecuencia angular siempre se determina mediante la frecuencia angular, ustedes ya deben saber, ¿verdad? Es igual a 2pi por la frecuencia. Es una forma de escribirlo. O también, ya vamos a ver, por ejemplo, la frecuencia es 1 sobre el tiempo, ¿verdad? Tenemos pi, 2pi, w. Y quiero encontrar el periodo aquí. Entonces el periodo va a ser igual a 2pi sobre ese valor de frecuencia angular, ¿no? Entonces
podemos definir de diferentes formas, obtener de una misma fórmula varios valores. Entonces aquí he definido el periodo, sino que tengo delimitado de cierta manera, tal vez el orden de las diapositivas no es precisamente el más correcto, ¿no? Tengo aquí una señal que está representada en función de su argumento, es decir, la combinación de ¿qué? De esa frecuencia angular con el tiempo, o puede estar representado en función del tiempo. ¿Sí? Cuando hablamos del argumento en este tipo de señales sinusoidales, estamos representando en radianes. ¿Sí? Lo representamos en función de radianes. O bien podríamos decir en función de grados. ¿Sí? Porque los grados también los podemos convertir a radianes. Y en función del tiempo, lo vamos a revisar o lo vamos a ver en función de ese periodo que cumple, ¿no? Si hablamos de ese periodo, estamos hablando del segundo o del tiempo que toma esa gráfica, ¿no? Entonces aquí está graficado en función del periodo, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Ustedes ya saben todos estos términos, solo los estamos revisando, ¿sí? En función del argumento, radianes por o grados, y en función del tiempo lo hacemos en función de ese periodo, ¿no? Continuemos acá. Bueno, vamos acá a las definiciones más comunes que ustedes ya conocen. Por ahí me decía Nayeli. ¿Qué era la frecuencia, Nayeli? Es el número de veces en que se repite la función en un determinado tiempo. En un determinado tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia de la señal eléctrica que tenemos dentro de nuestras casas? ¿Qué fue, Nayeli? 60 Hz creo que es aquí en la Ecuador. Sí, ¿verdad? 60 Hz, ¿no? Recordemos que la frecuencia se mide en Hz. ¿Qué significa eso? Creo que fue Andrés. ¿Qué significa que la señal sea 60 Hz? Las 60 veces que lo captan en un segundo. Correcto, ¿no? Quiere decir que esta señal sinusoidal se repite 60 veces en un segundo, ¿no? ¿Sí? 60 veces, por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis que se repita una señal 60 veces en un segundo, significa que para el ojo humano esto va a ser imperceptible, ¿verdad? Yo no me voy a poder dar cuenta cuánto varía. Entonces, normalmente cuando usted hace mediciones, si se ha dado cuenta que, digamos que usted coge el multímetro y va al tomacorriente y hace una medición del voltaje dentro de su tomacorriente y en un punto dado le da, por ejemplo, 110, ¿ya? Vuelve, varía y vuelve a tomar otro valor y al siguiente le da 121, 114, 113, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa señal no es fija, no es como que cuánto tiempo le puede durar a usted, le puede tomar hacer una medición con el multímetro, y para que el multímetro tenga su capacidad de detección de la señal, pues aproximadamente siquiera un segundo, ¿no? Un segundo para que pueda detectar. Y usted con el multímetro nunca le salen valores negativos. No sé si algunos de ustedes ya han hecho mediciones en los tomacorrientes. No han medido tensión en una instalación eléctrica. Sí, profe. Yo Ya. sí. ¿Alguna vez le ha salido valores negativos, Gina? No, en las veces que he tomado y que mi papá me ha enseñado, no. Ya, muy bien. Nunca un multímetro ha tomado valores negativos, porque si nos damos cuenta, este cambio es tan
imperceptible para el ojo humano como para este dispositivo, porque no tiene una sensibilidad tan extrema ni una velocidad de reacción tan extrema para poder detectar esa variación y detectar justo el valor negativo. Lo otro que les decía es que los valores varían constantemente, es decir, están variando, ¿sí? Y hay una práctica que hacemos, por ejemplo, más adelante de diodos, y yo les digo, haga un análisis, me dice, pero aquí me salió 110, después me salió 111. Digamos que a la primera hora le salió 110 y como siguen haciendo la práctica, a la siguiente ya le salió 112 y los cálculos ya no, los tiene que volver a hacer, ¿no? Ya no concuerdan, ¿no? ¿Por qué? Justamente por esta razón, ¿no? Que los valores están variando constantemente, ¿sí? Y no podemos tener que, o garantizar que efectivamente hay 110 en el toma corriente, ¿sí? Y lo otro es que nunca detecta el multímetro valores negativos, solo valores positivos, ¿no? Porque no tiene una velocidad de reacción tan grande. Muy bien. Esta frecuencia se define como 1 entre el periodo, pero no he puesto aquí, creo, el periodo, veamos. No, por eso lo puse acá, ¿no? Debía haberlo escrito acá, ¿no? El periodo, ¿no? ¿Quién me dice que era el periodo de una señal? ¿Quién me dice que era el periodo de una señal? Era como un patrón. Ya, muy bien.